Wurzburgo, parte 3, Alemania. Recorramos algo más de la ciudad de Wurzburgo. Es una ciudad que nos sorprende. Acá llegamos a la iglesia de San Miguel y decidimos ingresar para conocer su interior. Nos maravilla la claridad con la que nos encontramos. En los primeros años del siglo XX, las grandes potencias europeas se remilitarizan. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del imperio austro-húngaro, hace que estos países entren en la Primera Guerra Mundial. De este conflicto Alemania saldrá derrotada. Guillermo II debe proclamar la República de Weimar. En 1929, Alemania sufrió un golpe devastador con la Gran Depresión, también conocida como crisis de 1929. Para 1932, el número de desocupados en Alemania era de 6 millones de personas. El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, es decir, los nazis, era el más grande de afiliados del Reichstag. El presidente Hindenburg fue presionado para nombrar a Hitler canciller. La clase media debió hacer muchos sacrificios. Así se encontraban después de la Primera Guerra Mundial. Hitler comenzó una campaña de remilitarización y extensión territorial. En 1939, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania en respuesta a la invasión de Polonia. En 1941, Alemania invade Rusia. Estados Unidos entra en la guerra y se produce la Segunda Guerra Mundial, que dura desde 1939 hasta 1945. Seguimos recorriendo la iglesia. Aquí vemos la figura de San Miguel Arcángel, jefe de la milicia celestial. Según las explicaciones de los padres y de los teólogos, la figura de San Miguel está luchando contra el diablo. Hitler poseía una gran capacidad para explotar los miedos y la desazón de la población. Judíos y otros sectores fueron expulsados y excluidos por Hitler. Los indeseables también fueron perseguidos. Alemania se convirtió en el principal escenario para la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial devastó a la población. Al salir de esta iglesia, vamos a observar un poco más de la población. En lo alto de la colina vemos la antigua residencia que pertenecía a los príncipes arzobispos gobernantes. Recorramos la ciudad. Esa ciudad es un deleite para los amantes de la arquitectura. Vemos entonces la fortaleza de Marienberg, que había quedado antigua, y entonces decidieron cambiarla y construir la gran residencia. Los obispos eligieron para construir a la residencia que está más en el centro a Balthasar Neumann para realizar esta construcción, ya que era un prestigioso arquitecto. Este castillo de Marienberg resistió las guerras napoleónicas y las 2 guerras mundiales. Vemos el barrio y nos llaman la atención unas placas recordatorias de personas que tal vez residieron en este lugar. Después de la Segunda Guerra Mundial, la situación de la población alemana no fue mejor. Hambre, sed, fatiga, pobreza extrema, economía en descenso. Las clases medias debieron hacer ajustes económicos, pero ya no le temían tanto a la inflación. Aquí nos encontramos frente a la universidad. Y debemos recordar que a pesar de todo, esta ciudad de Wurzburg fue bombardeada en un 90% y destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos alemanes sintieron que había que volver al sacrificio y al esfuerzo.
La ciudad de Alemania, la capital, Berlín, después de la guerra quedó dividida en dos partes. El resto del país, Alemania, también quedó dividido en zonas de ocupación. La destrucción física fue muy grande para Alemania. Prácticamente quedó sin hombres. Al final de la guerra, el país quedó dividido en zonas que resultaron ocupadas por los vencedores. Alemania fue centro principal de la Guerra Fría. Llegamos al río Main. Es un río formado por la unión del Main blanco y del Main rojo. Nace en los montes Fichtelgebirge y en el Jura de Franconia. Pasa por Frankfurt y desagua en el Rin. El casco histórico de Günzburg se extiende a ambas orillas de este río Main. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó devastada, desmoralizada, desacreditada. El antiguo Palacio de los Obispos, que fue ampliado y convertido en palacio renacentista, sigue sobre la loma de la colina. Por su parte, la Alemania oriental, ya que Alemania quedó dividida en dos partes, oriental y occidental, la oriental había quedado bajo el poder de Rusia, que no sufrió el mismo progreso que luego fue sintiendo la Alemania occidental. Seguimos viendo el espectacular río. De Alemania oriental emigraron 3 millones de personas hacia la Alemania occidental. Por su parte, la República Democrática Alemana, es decir, la oriental, se había transformado en una potencia industrial, pero nunca estaba en condiciones de superar al occidental. Rusia le quitó el apoyo a la República Democrática y entonces esa región comenzó a colapsar. El 9 de noviembre de 1989, la ciudad de Berlín, que contaba con un muro que la dividía en dos partes, fue derribado. Y esto tuvo un gran significado para el progreso de Alemania. Seguimos recorriendo la ciudad y llegamos al puente Alte Mainbrück, puente más antiguo de la ciudad, finalizado en 1543. Une las dos orillas del Main. La reunificación alemana se produjo en 1990. Habían estado casi 30 años divididos hasta que se produjo este hecho de la noche a la mañana. El país ha sabido superar la terrible crisis económica y moral que el destino le presentó. Ver las poblaciones en el estado actual es comprender que en la vida todo es posible. En este mundo nada es regalado. La dedicación, la tenacidad logran grandes objetivos. Es costumbre entre la gente del lugar venir a este puente a observar el atardecer y degustar una rica copa de vino de Franconia de este lugar. Vemos el hermoso puente, custodiado por gran cantidad de estatuas. Una de esas estatuas es la de Carlomagno. Es muy hermoso lugar. Este puente nos recuerda un poco al puente Carlos en Praga. Hermoso lugar para disfrutar. Este país, Alemania, ha podido hacer grandes aportes a la arquitectura utilizando dos estilos, barroco y rococó, que se dieron entre los siglos XVII y XVIII. Aquí concluimos este video. Si desean vernos más, suscríbanse y véannos en próximas partes. Muchas gracias y hasta pronto.